Alejandro Magno, un nombre que es sinónimo de conquista, un rey que forjó un imperio a través de continentes. Pero, ¿qué pasó con su espada? ¿El arma que simbolizaba su poder? Se desvaneció, perdida en la historia. Su destino sigue siendo un misterio que estamos a punto de explorar. Imaginen un arma, no cualquier arma. Esta espada era un símbolo, representaba el poderío de un imperio. Era empuñada por un rey que conquistó el mundo conocido. Esta es la historia de la espada de Alejandro, o mejor dicho, la historia de su desaparición. La historia de Alejandro comienza en Macedonia. Un joven príncipe, instruido por Aristóteles. Soñaba con la gloria, anhelaba la conquista. Cuando su padre, el rey Filipo II, fue asesinado, Alejandro tomó el trono. Tenía solo 20 años, heredó un poderoso ejército y un destino que estaba decidido a cumplir. La espada de Alejandro era más que un arma, era un símbolo de su autoridad, una herramienta de su ambición. Lideró a sus ejércitos a través de Persia, conquistó Egipto, incluso llegó al río Indo en la India. Su espada siempre estaba a su lado. Después de años de campañas, Alejandro enfermó. Murió en Babilonia en el año 323 a.C. Tenía solo 32 años. Su imperio se dividió entre sus generales. Su espada, su destino quedó envuelto en el misterio. Algunos dicen que fue enterrada con él. Otros creen que fue robada. Su paradero sigue siendo desconocido. El viaje de la espada después de la muerte de Alejandro es un relato que se susurra en fragmentos. Algunos relatos la sitúan en manos de sus generales, transmitida de generación en generación, un símbolo del legado de Alejandro. Pero estas son solo historias, la verdad se pierde en el tiempo. Abundan las teorías sobre lo que pasó con la espada. ¿Se perdió en una batalla? ¿Se hundió en el fondo de un río? ¿O fue escondida, esperando a ser redescubierta? Cada teoría añade una capa más al misterio, alimentando nuestra fascinación por la reliquia perdida. Algunos creen que la espada fue fundida, su precioso metal reutilizado. Otros especulan que se encuentra en una tumba, sin descubrir, enterrada con un rey olvidado. La verdad, como la propia espada, sigue siendo escurridiza. Sección 5. Buscando un fantasma. Expediciones modernas. El misterio de la espada de Alejandro ha cautivado a historiadores y buscadores de tesoros durante siglos. Expediciones modernas han intentado localizar la espada, utilizando radares de penetración terrestre y otras tecnologías. Hasta ahora, sus esfuerzos han sido infructuosos. La espada sigue siendo escurridiza. A pesar de los avances tecnológicos, la búsqueda de la espada de Alejandro es como buscar un fantasma, un susurro en el viento, una posibilidad tentadora que puede que nunca se haga realidad. Sección 6. ¿El secreto del Nilo? Algunos creen que la espada yace bajo las arenas de Egipto, perdida en el cambiante paisaje, quizás tragada por el propio Nilo. El río, antaño símbolo del dominio de Alejandro, puede ser la clave para desentrañar el misterio. Buzos y arqueólogos subacuáticos han explorado las profundidades del Nilo, buscando cualquier rastro de la espada perdida. Pero el río guarda celosamente sus secretos. Sección 7. Las arenas de Persia. Guardan silencio. Otros miran hacia el este, hacia los vastos desiertos de Persia, donde Alejandro obtuvo algunas de sus mayores victorias. ¿Podría estar la espada escondida allí? ¿Enterrada en una fortaleza olvidada? ¿Custodiada por los fantasmas de imperios pasados? Los vientos del desierto susurran historias de tesoros perdidos, pero las arenas de Persia permanecen calladas sobre el paradero de la espada. Sección 8. ¿Un tesoro olvidado de la India? Las campañas de Alejandro lo llevaron hasta la India. ¿Podría haberse perdido la espada allí? Quizás regalada a un gobernante local, o abandonada en el caos de la retirada. La rica historia de la India y sus antiguas ruinas ofrecen posibilidades tentadoras. En lo profundo de las selvas de la India y bajo sus bulliciosas ciudades, aún quedan vestigios de la época de Alejandro. Pero el rastro de la espada se vuelve más tenue con cada siglo que pasa. Sección 9. Un legado forjado en acero.
Aunque la espada esté perdida, su leyenda perdura. Sigue siendo un símbolo del poder de Alejandro, un recordatorio de su ambición y su legado. El misterio de su desaparición no hace más que aumentar su atractivo, alimentando nuestra fascinación por el pasado. Incluso sin el objeto físico, la idea de la espada de Alejandro sigue inspirando. Representa el poder perdurable de los símbolos, la forma en que los objetos pueden encarnar la historia y la leyenda. Sección 10. La sed insaciable de descubrimiento. La búsqueda de la espada de Alejandro continúa, impulsada por una sed de descubrimiento, un deseo de desentrañar los misterios del pasado. Cada nueva expedición, cada excavación arqueológica, nos acerca a comprender el destino de la espada y quizás, algún día, a encontrarla. La búsqueda de artefactos perdidos, como la espada de Alejandro, es algo más que encontrar objetos. Se trata de conectar con el pasado, de reconstruir la historia de la humanidad. Sección 11. La espada que el tiempo olvidó. La espada de Alejandro Magno puede estar perdida en el tiempo, pero su historia sigue cautivándonos. Nos recuerda el poder de las leyendas, el atractivo perdurable del misterio y la importancia de no detener nunca la búsqueda del conocimiento. Quizás algún día la espada resurja. Hasta entonces, sigue siendo un símbolo del espíritu inconquistable de la exploración, un recordatorio de que algunos misterios están destinados a perdurar.